En los registros judiciales del condado de Oglethorpe, en Georgia, se cuenta una historia que las autoridades locales intentaron ocultar durante más de un siglo. Entre 1845 y 1852, 8 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro en la misma comunidad rural, todas compartiendo un vínculo perturbador. Acababan de dar a luz. Lo que las autoridades descubrieron en la primavera de 1852 sacudiría los cimientos de la sociedad educada y revelaría una red de engaños tan elaborada que, incluso hoy en día, los historiadores debaten si la verdad completa salió a la luz alguna vez. El caso de Piedad y Caridad Morales expondría no solo la obsesión retorcida de un hombre, sino toda una cadena de corrupción que se extendía desde la granja más humilde hasta las familias más influyentes del estado. Antes de continuar con la historia de las hermanas Morales y el hombre que destruiría sus vidas, imaginemos el contexto más amplio de esa época, donde las sombras de la esclavitud y el comercio ilegal se entretejían con la vida cotidiana, creando un terreno fértil para secretos oscuros que se mantenían ocultos, bajo la apariencia de prosperidad sureña. En aquellos años, el sur de Estados Unidos era un mosaico de plantaciones vastas, donde el algodón reinaba como el rey blanco, y las vías del ferrocarril comenzaban a conectar pueblos aislados con el mundo exterior, trayendo tanto progreso como nuevas formas de maldad disfrazada. La primavera de 1852 demostró que a veces las fachadas más hermosas esconden los secretos más aterradores, y que en los rincones rurales de Georgia, la justicia avanzaba con lentitud, mientras el mal florecía a plena vista, alimentado por la avaricia y el poder de unos pocos. Las colinas ondulantes del condado de Oglethorpe siempre habían sido generosas con quienes trabajaban su tierra arcillosa roja, una tierra rica que absorbía el sudor de generaciones y devolvía cosechas abundantes. Para 1852, la región había prosperado gracias al cultivo de algodón y el flujo constante de mercaderes que viajaban entre Lexington y los asentamientos occidentales, cargando carros con fardos blancos que se vendían en mercados lejanos, desde Nueva Orleans hasta Nueva York. Era un lugar donde los apellidos tenían peso, donde la palabra de un hombre era su garantía, y donde las jóvenes de buena crianza podían esperar casarse bien si poseían tanto belleza como virtud, en una sociedad que valoraba la apariencia por encima de todo, pero que castigaba duramente a quienes caían en desgracia. Piedad y Caridad Morales tenían ambas cualidades en abundancia. A los 23 años, las gemelas idénticas eran famosas en todo el condado por su apariencia impactante, cabello castaño que capturaba la luz como cobre pulido, ojos del color del musgo invernal y rasgos tan perfectamente simétricos que los extraños a menudo se detenían en medio de una conversación solo para mirarlas, susurrando sobre cómo parecían salidas de un cuadro renacentista o de las páginas de una novela romántica. Nacidas de terratenientes respetados, que habían construido su fortuna a través de inversiones cuidadosas en propiedades y reputación, las hermanas habían sido criadas con todas las ventajas que su posición social podía ofrecer. Lecciones de piano en la sala principal de su hogar familiar, vestidos importados de Francia para las fiestas anuales del condado, y una educación que incluía no solo lectura y escritura, sino también los clásicos de la literatura y las normas estrictas de etiqueta sureña. Pero la muerte no respeta el estatus social. La epidemia de fiebre amarilla de 1849 arrasó la región como una guadaña en el trigo, llevándose a ambos padres en una semana brutal, dejando atrás un vacío que se llenó rápidamente de caos financiero. Las deudas de la familia, ocultas tras una capa de prosperidad aparente, surgieron con una rapidez impactante, como un río desbordado después de una tormenta. Los campos de algodón, la elegante casa con su amplio porche delantero y barandillas talladas a mano por artesanos locales, incluso las joyas de su madre, heredadas de una abuela española que había cruzado el océano en busca de una nueva vida. Todo se vendió para satisfacer a acreedores que no mostraron piedad por 2 jóvenes en duelo, hombres de negocios fríos que veían en las hermanas solo un obstáculo para recuperar su dinero. Para el invierno de 1850, Piedad y Caridad se encontraron viviendo en una habitación estrecha, en una pensión sobre la tienda general de Harlan, un lugar ruidoso donde el olor a tabaco y especias subía desde abajo, mezclándose con el humo de las chimeneas vecinas.
sobrevivían con los modestos salarios que Caridad ganaba enseñando a leer y escribir a los hijos de los granjeros locales, niños con manos callosas que llegaban a clase con tierra bajo las uñas, soñando con un futuro más allá de los surcos del algodón. Piedad, cuya constitución siempre había sido más delicada, un legado de una infancia marcada por fiebres recurrentes, luchaba por encontrar trabajo que no comprometiera el resto de su respetabilidad, rechazando ofertas de sirvienta en casas adineradas por temor a que eso las hundiera aún más en la escala social. Las gemelas habían aprendido una lección dura que muchas mujeres de su era conocían demasiado bien. La belleza y la crianza no significaban nada sin la protección de un tutor masculino y seguridad financiera, en un mundo donde una mujer sola era vista como una presa fácil para la sociedad o peor, para los depredadores que acechaban en las sombras. Fue durante este periodo de incertidumbre desesperada, cuando las noches se llenaban de preocupaciones sobre el próximo pago de renta y las comidas se reducían a pan y sopa aguada, que Jeremías Valtierra entró en sus vidas como una respuesta a sus plegarias, o al menos eso parecía al principio. Valtierra era todo lo que las hermanas necesitaban en un pretendiente potencial, rico, establecido y aparentemente amable, con una sonrisa que iluminaba las habitaciones, pero que ocultaba una frialdad calculada. A los 40 años nunca se había casado, lo que explicaba con un encanto autocrítico sobre ser demasiado exigente y demasiado dedicado a construir su imperio comercial, un imperio que había crecido de la nada, según contaba, gracias a su astucia en los mercados volátiles del sur. Su compañía comercial, Valtierra e Hijos, un nombre que sugería herencia familiar aunque no tuviera descendientes conocidos, lo había convertido en uno de los hombres más prósperos del condado, a través de inversiones astutas en algodón, tabaco y las crecientes conexiones ferroviarias que transformaban la economía de Georgia, conectando plantaciones remotas con puertos bulliciosos, donde los barcos cargaban mercancías hacia Europa. No era convencionalmente guapo, sus rasgos eran demasiado afilados, como tallados por un cuchillo impaciente, su figura demasiado delgada, casi esquelética bajo sus trajes a medida, y sus ojos azules pálidos tenían una intensidad que algunos encontraban inquietante, como si pudieran perforar el alma y leer secretos no confesados. Pero vestía impecablemente, con chalecos de seda bordada y botas pulidas que crujían con cada paso. Hablaba con el acento refinado de un caballero educado, quizás aprendido en alguna academia lejana, aunque nunca especificaba dónde, y poseía la confianza fácil que viene con una riqueza sustancial, una riqueza que se rumoraba provenía no solo del comercio legal, sino de tratos oscuros en las sombras de los muelles. Lo más importante para las hermanas Morales, parecía genuinamente interesado en su bienestar, en un momento en que la mayoría de los hombres de su posición ni siquiera reconocerían sus circunstancias reducidas, pasando de largo por la pensión como si fueran invisibles. El cortejo de Valtierra fue persistente y peculiar, comenzando con visitas inesperadas a la pensión, donde dejaba tarjetas de presentación perfumadas y promesas de un futuro mejor. Llegaba con regalos caros, rollos de la seda más fina traída de Oriente, perfumes importados que costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un mes, y que llenaban la habitación con aromas exóticos de jazmín y sándalo, joyas que brillaban con gemas genuinas como rubíes y zafiros, que capturaban la luz de las velas. Pero parecía incapaz de elegir entre las hermanas, prodigando atención igual a ambas con una intensidad que rayaba en la obsesión, alternando miradas prolongadas que las hacía sentir expuestas, como mariposas clavadas en un tablero. «Son la perfección hecha manifiesta», les dijo durante una visita particularmente ferviente, sus ojos pálidos moviéndose entre sus rostros como si intentara memorizar cada detalle, cada curva de sus labios, cada pestaña. La naturaleza nunca ha creado algo tan impecable, tan absolutamente sin defecto o imperfección, como si Dios mismo las hubiera esculpido para recordarnos lo que es la belleza pura. Las gemelas encontraron su devoción halagadora al principio, un bálsamo para su orgullo herido, pero cada vez más incómoda, especialmente cuando sus conversaciones giraban en torno a temas extraños, como la pureza de la sangre y la herencia genética, ideas que flotaban en el aire como humo denso. Había algo en la forma en que las miraba, no como individuos con sueños y miedos propios, sino como objetos para poseer y exhibir, como finas porcelanas en una vitrina. Cuando propuso matrimonio en la primavera de 1852, después de meses de visitas que se habían vuelto casi diarias, hizo una solicitud inusual, que debería haber servido como advertencia.
un campanazo en la niebla de su desesperación. No puedo elegir entre tal perfección idéntica, declaró, tomando las manos de ambas en las suyas, sus palmas frías y secas como papel antiguo. La providencia me ha bendecido con suficiente riqueza para proveer para las dos. Piedad, serás mi esposa ante los ojos de Dios y la ley. Caridad, serás mi esposa ante los ojos de mi corazón. Seremos una familia unida no por la convención, sino por la devoción mutua y la necesidad práctica. Un arreglo que asegurará que ninguna de ustedes vuelva a conocer la pobreza o el abandono. El arreglo que propuso era poco convencional, pero no inaudito en comunidades rurales, donde la supervivencia económica a menudo superaba la propiedad social, especialmente en un sur donde las leyes se doblaban para los poderosos y las familias extendidas eran comunes en las plantaciones. La poligamia era ilegal, pero muchos hogares incluían hermanas o primas solteras de la esposa, especialmente cuando las circunstancias financieras lo demandaban, y Valtierra pintaba el cuadro con colores tentadores, una vida de lujo compartido, sin separación entre ellas. Valtierra les aseguró que Caridad sería tratada con todo el respeto y comodidad de una verdadera esposa, faltándole solo el estatus legal que pertenecería solo a Piedad y que podrían criar a sus futuros hijos juntas, como una unidad indivisible. Para dos mujeres enfrentando la indigencia, con el invierno trayendo noches frías y el espectro del hambre acechando, la oferta parecía un milagro, un salvavidas en un mar tormentoso. Vivirían en comodidad en la extensa finca de Valtierra, Monterrosa, con su mansión de 50 habitaciones y terrenos amplios que se extendían como un reino propio, llenos de jardines laberínticos y bosques que susurraban secretos al viento. No les faltaría nada, y quizás lo más importante, permanecerían juntas en tiempos inciertos, un lazo que había sido su ancla desde la infancia. Ninguna de las hermanas notó la colección de retratos en miniatura que adornaban el estudio de Valtierra, cada uno representando a una joven hermosa, con el mismo colorido general y rasgos, como ecos fantasmales de ellas mismas, pintados con una precisión obsesiva. Ninguna cuestionó por qué un hombre de su riqueza y posición había permanecido soltero por tanto tiempo, ignorando los rumores de pueblo sobre novias pasadas que habían desaparecido misteriosamente, y ninguna entendió que acababan de aceptar entrar en una pesadilla que ya había reclamado 8 vidas inocentes, una red de horror tejida con hilos de oro y mentiras. La boda tuvo lugar en una mañana húmeda de julio de 1852, con solo el ministro local, un hombre anciano con voz temblorosa que parecía nervioso ante la presencia de Valtierra, y 2 testigos presentes, elegidos entre el personal de la finca para mantener la discreción. Valtierra había insistido en una ceremonia simple, explicando que celebraciones elaboradas solo atraerían atención no deseada a su arreglo poco convencional, y que la verdadera unión se sellaba en privado, no en espectáculos públicos. La ceremonia en sí se sintió apresurada y extrañamente impersonal, con Valtierra recitando sus votos mientras miraba a un punto justo más allá del hombro de Piedad, como si se dirigiera a alguien que no estaba del todo allí, una presencia invisible que hacía que el aire se sintiera cargado. Monterrosa resultó ser aún más magnífica de lo que las hermanas habían imaginado, una visión de opulencia sureña que contrastaba con la pobreza que habían conocido recientemente. Construida en el estilo federal con columnas elevadas que se alzaban como guardianes silenciosos y trabajos de molino intrincados que narraban historias de riqueza acumulada. La mansión se erguía en una colina con vistas a miles de acres de tierras de cultivo productivas, donde esclavos y trabajadores libres cosechaban algodón bajo el sol implacable. El interior estaba amueblado con piezas importadas de Europa, muebles de caoba que brillaban como espejos oscuros bajo la luz de las ventanas altas, alfombras persas que se sentían como seda bajo los pies y que amortiguaban los pasos como secretos enterrados, y candelabros de cristal que proyectaban fragmentos de arco iris sobre paredes cubiertas de papel, tapiz de seda pintado a mano, con escenas pastorales que ocultaban grietas sutiles. Pero por toda su grandeza, Monterrosa se sentía extrañamente impersonal, como un escenario teatral esperando actores que nunca llegaban. Las habitaciones estaban bellamente decoradas pero estériles, como si estuvieran diseñadas para ser admiradas en lugar de habitadas, con ecos que rebotaban en los pasillos vacíos.
sugiriendo espacios ocultos detrás de las paredes. No había retratos familiares ni recuerdos personales, ninguna fotografía daguerrotipo de parientes lejanos, ni cartas amarillentas en los cajones, nada que hablara del hombre que supuestamente llamaba a este lugar hogar, como si Valtierra hubiera borrado su propio pasado para reinventarse. Incluso el dormitorio de Valtierra estaba amueblado de manera espartana, conteniendo solo lo esencial: una cama con dosel alto, un escritorio simple y un espejo que reflejaba la habitación con una frialdad clínica, y nada que pudiera revelar su personalidad o historia, excepto por un reloj de bolsillo que tic-tacaba incesantemente, marcando el tiempo como un recordatorio ominoso. El personal doméstico consistía en una ama de llaves anciana llamada Señora Donnelly, cuyo acento irlandés era tan denso que las hermanas a menudo luchaban por entenderla, especialmente cuando murmuraba advertencias vagas sobre no husmear donde no deben, y dos criadas jóvenes que parecían perpetuamente nerviosas, con ojos que evitaban el contacto directo y manos que temblaban al servir el té, como si temieran un castigo invisible. También había un jardinero llamado Samuel, que vivía en una cabaña cerca de los establos, y se comunicaba principalmente a través de asentimientos y gestos, su rostro marcado por cicatrices que sugerían una vida dura, quizás como exsoldado o fugitivo. Todos ellos habían estado con Valtierra por menos de 3 años, habiendo reemplazado al personal anterior que, según la señora Donnelly, había encontrado empleo en otro lugar de manera bastante repentina, aunque su tono sugería que la partida no había sido voluntaria. Los primeros meses de matrimonio pasaron en un torbellino de lujo y creciente inquietud, un contraste que erosionaba lentamente la gratitud inicial de las hermanas. Valtierra era un esposo atento para ambas, aunque sus afectos se sentían ensayados, como si estuviera interpretando un papel en una obra que había representado muchas veces antes, con gestos calculados que carecían de calidez genuina. Pasaba horas simplemente observándolas mientras leían o cosían en el salón principal, sus ojos pálidos rastreando cada movimiento con una intensidad que las hacía sentir como especímenes bajo vidrio, objetos de estudio más que de amor. Deben mantener su perfección, les recordaba constantemente, su voz suave pero con un filo subyacente. Postura perfecta, tez perfecta, comportamiento perfecto. Nada debe estropear su belleza impecable, ni una arruga ni una sombra de fatiga. Contrató a una institutriz francesa, Madame Rousseau, para refinar sus modales y habla, aunque ambas hermanas habían recibido excelentes educaciones. La mujer, con su acento parisino y su mirada crítica, las obligaba a practicar conversaciones formales durante horas, corrigiendo cada inflexión como si fueran muñecas para perfeccionar. Trajo a una costurera de Sabana para crear un guardarropa entero de los vestidos más finos, todos en tonos que complementaban su colorido, azules suaves para resaltar sus ojos, cremas para acentuar su piel, y que se ajustaban con precisión milimétrica. Incluso insistió en que siguieran una rutina diaria específica, diseñada para preservar su belleza. Paseos matutinos precisamente a las 8 por los jardines laberínticos, donde el rocío aún brillaba en las rosas. Periodos de descanso por la tarde, para prevenir líneas de fatiga en sus rostros jóvenes. Baños vespertinos en leche y miel importadas que dejaban su piel suave, pero con un olor dulzón que se volvía opresivo. Las restricciones parecieron cariñosas al principio, incluso halagadoras, un signo de devoción en un mundo donde las mujeres eran a menudo descuidadas, pero gradualmente comenzaron a sentirse como una jaula decorada con seda y oro, con barrotes invisibles que se cerraban cada día un poco más. Para el otoño, ambas hermanas estaban embarazadas, un descubrimiento que llegó con náuseas matutinas y una oleada de emociones mixtas. La noticia debería haber traído alegría, celebraciones con vecinos y planes para cunas talladas a mano, pero la reacción de Valtierra fue perturbadora en su intensidad. Una euforia fría que se manifestaba en órdenes más que en abrazos. Se obsesionó con cada detalle de sus embarazos, consultando constantemente con el doctor Enrique Fernández, un hombre nervioso con cabello ralo y manos que temblaban cuando pensaba que nadie lo veía, un médico de reputación dudosa, que parecía más un sirviente que un profesional independiente. El linaje debe ser perfecto, le dijo Valtierra al doctor Fernández durante un examen particularmente incómodo, su voz baja pero insistente, como si estuviera discutiendo la cría de caballos de raza. Cualquier desviación, cualquier imperfección no puede ser tolerada, ni en la madre ni en el hijo. Y el doctor Fernández asentía vigorosamente mientras ajustaba sus anteojos murmurando, «Por supuesto, señor Valtierra, lo entiendo completamente. Todo se manejará apropiadamente con discreción absoluta».
A medida que sus embarazos avanzaban, con sus vientres hinchándose y sus movimientos volviéndose más lentos, las hermanas comenzaron a notar detalles perturbadores sobre su nuevo hogar, sutiles grietas en la fachada de perfección. Piedad descubrió una habitación cerrada en el tercer piso que la señora Donnelly decía que era solo almacenamiento, nada de qué preocuparse, pero cuya llave nunca se encontraba y cuya puerta parecía emanar un frío inusual. Caridad encontró herramientas de jardinería en la cochera cubiertas con lo que parecía sangre seca sospechosamente, aunque Samuel afirmaba que se usaban para sacrificar ganado, a pesar de que Monterrosa no tenía animales aparte de caballos, y el olor metálico persistía en el aire como un mal presagio. Aún más preocupante eran los sueños que comenzaron a plagar a ambas hermanas. Pesadillas vívidas de bebés llorando que parecían provenir de dentro de las paredes mismas, de mujeres pidiendo ayuda desde algún lugar profundo debajo de la casa, ecos que se mezclaban con el viento nocturno que azotaba las ventanas. Se despertaban jadeando y se alcanzaban una a la otra a través del espacio entre sus camas, encontrando consuelo en el conocimiento de que estaban experimentando las mismas visiones perturbadoras, como si una maldición compartida las uniera aún más. Es solo nuestra condición que nos pone nerviosas, susurraba Piedad, aunque su voz carecía de convicción, temblando en la oscuridad. Por supuesto, acordaba Caridad, aunque aferraba la mano de su hermana como un salvavidas, sintiendo que algo siniestro se cernía sobre ellas. Pero los sueños no eran lo peor. Lo peor era la creciente certeza de que estaban siendo observadas constantemente, no solo por Valtierra, sino por ojos invisibles que parecían espiarlas desde cada sombra, desde los retratos sin ojos en las paredes, hasta los espejos que reflejaban movimientos extraños en las esquinas. Lo peor era la realización de que las magníficas habitaciones de Monterrosa resonaban extrañamente, como si hubiera espacios detrás de las paredes donde el sonido podía viajar libremente, pasadizos secretos que Valtierra usaba para vigilarlas. Lo peor era el entendimiento lento de que la obsesión de su esposo con su perfección no era amor, sino algo mucho más oscuro y peligroso, una posesión que consumía todo. En una fría noche de diciembre, cuando ambas hermanas entraron en su último mes de embarazo, con el viento aullando fuera como almas perdidas, Caridad hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Mientras exploraba la biblioteca en busca de algo para leer, un refugio de libros polvorientos que olían a cuero viejo y tinta desvanecida, accidentalmente activó un mecanismo oculto detrás de uno de los estantes, un clic sutil que reveló un panel secreto. El panel se abrió hacia adentro, revelando una escalera estrecha que descendía a la oscuridad, un abismo que exhalaba aire húmedo y terroso. Contra todo instinto de autopreservación, encendió una vela con manos temblorosas y comenzó a bajar, cada escalón crujiendo como un aviso. Las escaleras llevaban a una habitación en el sótano tallada en la arcilla roja debajo de la casa, un lugar frío y claustrofóbico, iluminado solo por su llama parpadeante. Y allí, arreglados en estantes de madera como trofeos en la guarida de un cazador, estaban los efectos personales de mujeres que deberían estar vivas pero no se encontraban por ninguna parte. Un vestido de novia de seda color crema, cuidadosamente preservado y oliendo faintly a lavanda marchita. Un par de cepillos de pelo de plata grabados con iniciales desconocidas. Un diario de cuero lleno de la escritura delicada de una mujer, con entradas que terminaban abruptamente a mitad de una oración, como si la pluma hubiera sido arrancada de su mano. Una caja de música que tocaba una melodía inquietante cuando se le daba cuerda, con su figura danzante vistiendo un gown idéntico al del estante, girando en un baile eterno de melancolía. Objeto tras objeto, pertenencia tras pertenencia, cada uno contando la historia de una vida que había sido cuidadosamente borrada, con notas personales que hablaban de esperanzas rotas y amores perdidos. Mientras la vela de Caridad parpadeaba en el aire húmedo, contó 8 colecciones distintas, 8 conjuntos de efectos personales que representaban 8 mujeres que habían desaparecido del mundo tan completamente como si nunca hubieran existido, sus existencias reducidas a reliquias polvorientas. Al fondo de la habitación, rayados en la pared de arcilla con lo que debían ser uñas desesperadas, estaban nombres y fechas: Margarita Cruz, 1845, Sara Hidalgo, 1846, Rebeca Pérez, 1847, Ana Luisa Mendoza, 1848, Catalina Vargas, 1849, Elena Prado, 1850, Elena García, 1851. 8 nombres, 8 mujeres, 8 esposas que habían compartido la cama de Jeremías Valtierra, y luego desaparecido después de dar a luz a sus hijos, dejando atrás solo ecos de terror grabados en la arcilla.
Mientras la terrible verdad se asentaba sobre ella como un sudario pesado, Caridad oyó pasos en las escaleras arriba, lentos y deliberados. La voz de su esposo flotó hacia abajo, llamándola con el mismo tono gentil que siempre usaba, como si estuviera convocando a una mascota amada, pero con un matiz de sospecha que helaba la sangre. Caridad, mi perfecta, ¿a dónde has vagado ahora? Ven, no deberías estar en lugares fríos en tu condición. El conocimiento de lo que yacía debajo de Monterrosa cambió todo para las hermanas Morales, inyectando veneno en cada momento de su existencia. Caridad compartió su descubrimiento horroroso con Piedad esa misma noche, hablando en susurros mientras se acurrucaban juntas en el dormitorio de Piedad, sus vientres crecientes haciendo la conversación sentir aún más urgente y desesperada, como si el tiempo se agotara con cada latido. «Tenemos que irnos», susurró Piedad, sus manos protegiendo instintivamente a su hijo no nacido, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Esta noche, antes de que se dé cuenta de lo que encontraste, pero el escape resultó imposible, un sueño roto por la realidad de su prisión». Al día siguiente descubrieron que sus movimientos estaban siendo cuidadosamente monitoreados, con sombras que las seguían en cada esquina. Samuel, el jardinero, parecía aparecer donde quiera que fueran, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero nunca del todo fuera de vista, su silueta acechando en los jardines como un guardián silencioso. La señora Donnelly de repente se volvió insistente en ayudarlas con las tareas más básicas, alegando preocupación por su condición delicada, pero sus ojos revelaban un miedo propio, como si supiera más de lo que decía. Incluso el doctor Fernández comenzó a hacer visitas diarias, ostensiblemente para monitorear su salud, pero claramente sirviendo como otro par de ojos vigilando cada movimiento, tomando notas en un cuaderno que nunca les mostraba. Valtierra mismo se volvió aún más atento, si tal cosa fuera posible, invadiendo su espacio con una proximidad asfixiante. Se sentaba con ellas por horas, leyendo en voz alta de libros de poesía con temas de eternidad y pureza, o discutiendo planes para la nursery que sonaban más como laboratorios que como habitaciones infantiles, todo mientras sus ojos pálidos se movían constantemente entre sus rostros, con esa misma intensidad perturbadora, como si buscara fisuras en su perfección. Cuando mencionaron sentirse confinadas y expresaron deseo de visitar amigos en el pueblo, amigos de la infancia que ahora parecían lejanos recuerdos, gentilmente pero firmemente, explicó que tales actividades eran demasiado peligrosas en su condición, su mano posándose en sus hombros con un toque que se sentía posesivo. «Mis perfectas», decía, su voz llevando un leve filo debajo de sus tonos cultivados, «deben entender que su seguridad y la seguridad de nuestros hijos son mis preocupaciones principales. Los caminos son traicioneros en invierno, con bandidos y enfermedades acechando, y hay influencias en el pueblo que podrían perturbar sus constituciones delicadas. Aquí en Monterrosa, puedo asegurar que nada amenace su bienestar o perfección, que nadie las contamine con ideas del mundo exterior». Las hermanas comenzaron a entender que eran prisioneras en su jaula dorada, un realization que se hundía como plomo en sus corazones, pero también se dieron cuenta de que cualquier intento dramático de escape probablemente resultaría en su disposición inmediata, un fin rápido y silencioso. En cambio, comenzaron a planear cuidadosamente, recolectando información y buscando oportunidades mientras mantenían la fachada de esposas devotas, sonriendo en las cenas formales y fingiendo gratitud por los regalos que ahora se sentían como cadenas. Caridad regresó al sótano oculto siempre que pudo, arriesgando descubrimiento en las horas muertas de la noche, estudiando las pertenencias de las víctimas anteriores de Valtierra y tratando de armar sus historias, cada objeto un testimonio mudo de sufrimiento. El diario de Margarita Cruz resultó particularmente iluminador, sus páginas amarillentas llenas de entradas que pintaban un cuadro inquietantemente similar a su propia experiencia, como un espejo distorsionado del tiempo. 15 de febrero de 1845. Jeremías continúa siendo el esposo más devoto. A veces siento que su atención es casi demasiado intensa, como si me estudiara en lugar de simplemente disfrutar mi compañía. Pero quizás soy tonta. ¿Qué mujer no querría tal dedicación? Hoy me trajo un collar de perlas, pero sus ojos parecían medir mi cuello más que admirarlo. 3 de abril de 1845. Estoy encinta. La alegría de Jeremías es indescriptible, aunque habla constantemente de la necesidad de que el bebé sea perfecto, sin defectos que manchen el linaje. Ha contratado a un médico de Atlanta que hace las preguntas más peculiares sobre la historia de salud de mi familia,
como si buscara impurezas en mi sangre. 20 de junio de 1845. El doctor Stevens me examinó de nuevo hoy. Escuché que hablaba con Jeremías sobre planes de contingencia y arreglos alternativos. Cuando pregunté qué significaban, Jeremías me aseguró que solo discutían preparaciones para un parto difícil. ¿Pero por qué requeriría tal secreto? Siento que hay algo que no me dicen, un velo que se cierra a mi alrededor. 10 de agosto de 1845. He tenido los sueños más extraños sobre niños llorando y mujeres pidiendo ayuda. Jeremías dice que es común para mujeres en mi condición tener sueños perturbadores, pero estos se sienten tan reales. A veces despierto sintiendo que hay otras personas en la casa, gente que nunca he conocido, susurrando desde las paredes. Las entradas terminaban allí a mediados de agosto, con una mancha de tinta que parecía una lágrima seca. Si Margarita Cruz hubiera dado a luz a término, su hijo habría nacido en octubre o noviembre, pero no había registro de lo que le pasó a la madre o al bebé, solo silencio eterno. Mientras Caridad investigaba los destinos de sus predecesoras, pasando páginas con dedos temblorosos bajo la luz tenue, Piedad comenzó a prestar más atención a las dinámicas del hogar, observando patrones que antes habían pasado desapercibidos. Notó que el doctor Fernández siempre llegaba con una bolsa de cuero que parecía inusualmente pesada, para equipo médico simple, clincando con instrumentos que sonaban más como herramientas de tortura. Observó que la señora Donnelly recibía visitantes frecuentes, hombres de aspecto rudo que llegaban después del anochecer en caballos cubiertos de polvo y se iban antes del amanecer. Sus conversaciones susurradas en el porche trasero llenas de términos como entregas y precios. Lo más perturbador de todo, se dio cuenta de que Samuel no era solo un jardinero, vigilaba los caminos, notando a todos los que pasaban y reportando regularmente a Valtierra sobre cualquier extraño en el área, su cuaderno lleno de anotaciones crípticas. Las hermanas también comenzaron a entender el alcance completo de su aislamiento, un diseño meticuloso que las mantenía atrapadas. Monterrosa estaba situada en un vasto terreno sin vecinos cercanos, rodeada de bosques densos que actuaban como barreras naturales, con senderos que se perdían en la maleza. La casa más próxima estaba a más de 4 millas, perteneciente a una viuda anciana que rara vez salía y que, según rumores, debía favores a Valtierra. El camino principal a Lexington pasaba a casi 3 millas de la mansión, haciendo imposible que viajeros casuales notaran algo inusual, y las cartas que intentaban enviar eran devueltas sin explicación. Valtierra había elegido su ubicación cuidadosamente, asegurando que lo que sucediera en Monterrosa permaneciera oculto del mundo exterior, un reino privado donde sus reglas eran ley. A medida que enero se convertía en febrero y sus fechas de parto se acercaban, con el frío invierno cediendo a una primavera temprana cargada de promesas falsas, la desesperación de las hermanas crecía como una enredadera asfixiante. Intentaron enviar una carta al antiguo empleador de caridad en el pueblo, un maestro bondadoso que podría ayudar, pero descubrieron que todo el correo saliente estaba siendo interceptado por la señora Donnelly, quien lo revisaba con ojos culpables. Trataron de convencer a una de las criadas de llevar un mensaje, ofreciéndole dinero escondido, solo para aprender que las jóvenes estaban demasiado aterrorizadas de Valtierra para arriesgar su desagrado, una de ellas susurrando sobre castigos en el sótano, antes de huir. Incluso sus intentos de reunir suministros para un escape potencial, comida seca, mantas, un mapa rudimentario, fueron frustrados cuando descubrieron que su acceso a dinero, ropa cálida y transporte había sido restringido de manera silenciosa pero completa, con las puertas de los establos cerradas con candados nuevos. Se volvió claro que el control de Valtierra sobre Monterrosa era absoluto, un imperio de terror disfrazado de lujo. Había creado una prisión perfecta donde sus víctimas podían mantenerse cómodas y complacientes hasta que hubieran servido su propósito, con cada comodidad calculada para erosionar su voluntad de resistir. El lujo que inicialmente parecía generosidad se reveló como una trampa sofisticada diseñada para hacer que el escape pareciera no solo difícil, sino impensable, un laberinto psicológico del que no había salida visible. El punto de quiebre llegó en una amarga noche de febrero cuando Piedad entró en labor 3 semanas antes, un dolor agudo que la dobló en dos mientras caminaban por el jardín. A medida que sus contracciones se intensificaban, fue movida a una habitación especialmente preparada que las hermanas nunca habían visto antes, una cámara esterilizada encalada en el ala este de la mansión, que parecía más un hospital improvisado que un dormitorio, con paredes blancas que olían a desinfectante y mesas cubiertas de instrumentos metálicos que brillaban ominosamente. El doctor Fernández llegó en 1 hora,
acompañado por 2 asistentes cuyos rostros no reconocían y cuyas credenciales médicas nunca fueron mencionadas, hombres con expresiones endurecidas que hablaban en susurros codificados. Mientras el parto de Piedad progresaba a través de la noche, con gritos que resonaban por los pasillos vacíos, Caridad fue desterrada a una habitación adyacente, donde podía oír los lamentos de su hermana, pero no ofrecer consuelo, sus puños cerrados contra la puerta cerrada. A través de las delgadas paredes, también podía oír conversaciones entre el doctor Fernández y sus asistentes, que la llenaban de un temor creciente, palabras que se filtraban como veneno. El espécimen parece desarrollarse normalmente, sin defectos obvios o anormalidades, perfecto para el mercado. Y la condición de la madre, lo suficientemente fuerte para el parto, pero seguiremos el protocolo usual después, discreto y eficiente. El señor Valtierra ha sido muy específico sobre el cronograma. No quiere riesgos. Los arreglos para el transporte, todos preparados. El contacto en Sabana espera entrega en la semana y pagará extra por la calidad. Caridad presionó su oreja contra la pared, su corazón latiendo mientras comenzaba a entender lo que se discutía, un horror que se desplegaba como una pesadilla despierta. Estos hombres no eran solo doctores, eran parte de una operación organizada que trataba tanto a madres como a bebés como mercancías para procesar y distribuir, un comercio humano que se extendía más allá de las fronteras del condado. Justo antes del amanecer, los gritos de Piedad se detuvieron de repente, un silencio que cortaba como un cuchillo. El doctor Fernández emergió de la cámara de parto, su rostro sombrío y sus manos ensangrentadas, lavadas apresuradamente pero aún manchadas. Habló brevemente con Valtierra en tonos bajos antes de acercarse a Caridad con la noticia devastadora, su voz monótona como un veredicto. «Lo siento terriblemente», dijo, sus ojos incapaces de encontrarse con los de ella. El bebé nació muerto. Y su hermana, las complicaciones fueron demasiado severas. Pasó en paz hace unos minutos, sin sufrimiento. Pero Caridad no había oído llantos de bebé, y más importante, había oído a Piedad llamándola por su nombre momentos antes del silencio repentino, un grito ahogado que aún resonaba en su mente. Su hermana no había muerto en paz, había muerto pidiendo ayuda que nunca llegó, o peor, quizás no había muerto en absoluto. Mientras la impactante realidad de su situación se estrellaba sobre ella como olas frías, Caridad entendió que ahora estaba completamente sola con un hombre que había asesinado a su hermana y robado a su hijo, y su propio bebé nacería en días, un reloj de arena que se agotaba. El juego ya no era sobre escape, era sobre supervivencia, una batalla por el alma en las sombras de Monterrosa. Los días siguientes a la supuesta muerte de Piedad pasaron en una niebla de duelo y terror para Caridad, un velo gris que cubría cada hora. Valtierra interpretó el rol del viudo afligido con una convicción perturbadora, arreglando un servicio fúnebre que atrajo a vecinos compasivos de todo el condado, un evento solemne donde lágrimas falsas se mezclaban con murmullos de simpatía. El ataúd cerrado fue enterrado en el cementerio familiar de Monterrosa, con todos los honores, completo con una lápida de granito bearing el nombre y fechas de Piedad, tallada con inscripciones de esposa devota, que sonaban como una burla cruel. Pero Caridad sabía la verdad, un secreto que ardía en su pecho. Tarde en la noche, cuando la casa supuestamente dormía y el viento susurraba a través de las grietas, podía oír sonidos del sótano que ningún duelo podía explicar. Voces amortiguadas como lamentos lejanos, pasos pesados que se desvanecían, y lo más horroroso de todo, el sonido distante de un infante llorando, un llanto que se colaba como un fantasma. El bebé de su hermana estaba vivo, y posiblemente Piedad misma también, atrapada en algún limbo infernal. La realización de que Valtierra mantenía a sus víctimas vivas, al menos temporalmente, añadía nuevas dimensiones de horror a su situación, sugiriendo no solo asesinato, sino un tormento prolongado. La muerte, parecía, no era el destino inmediato de sus esposas. Algo mucho peor las esperaba en las profundidades debajo de Monterrosa, un destino peor que la tumba. El doctor Fernández continuó sus visitas diarias, ostensiblemente para monitorear la salud de Caridad, mientras lloraba y se preparaba para su propio parto, pero sus exámenes habían tomado un desapego clínico que le erizaba la piel, palpando su vientre con manos frías como si evaluara mercancía. Ya no le hablaba como a una paciente, la observaba como a un criador de ganado evaluando stock reproductivo, tomando medidas y notas con precisión impersonal. El sujeto responde bien al estrés, lo oyó decirle a Valtierra después de un examen particularmente invasivo, su voz baja pero clara a través de la puerta entreabierta. El embarazo parece no afectado por el trauma reciente. Deberíamos esperar un parto normal en la semana, con resultados óptimos.
¿Y los arreglos de transporte? Inquirió Valtierra, su tono casual como si discutiera envíos de algodón. Confirmados. El contacto en Charleston ha expresado interés particular en este espécimen, debido a la genética gemela. El comprador ofrece un precio premium, considerando el potencial para futuros lotes. Excelente. ¿Y el otro asunto? La instalación en Savannah está preparada para alojamiento a largo plazo. El sujeto anterior se ha adaptado bien al nuevo entorno, aunque con algo de resistencia inicial, y el infante ha sido colocado exitosamente con la familia en Carolina del Sur, sin complicaciones. Caridad sintió su sangre helarse mientras procesaba lo que oía, piezas de un rompecabezas macabro encajando. Piedad estaba viva, imprisonmentada en algún lugar llamado la instalación en Savannah, un nombre que evocaba imágenes de celdas húmedas y cadenas, mientras su bebé había sido vendido a extraños en Carolina del Sur como un objeto. La operación entera era mucho más extensa de lo que había imaginado, involucrando múltiples ubicaciones y lo que sonaba como una red de compradores y vendedores, traficando en seres humanos, un comercio subterráneo que se entrelazaba con el legal, usando rutas de ferrocarril y barcos para mover mercancía viva. A medida que su propio parto se acercaba, con contracciones falsas que la mantenían alerta, Caridad tomó una decisión desesperada, un acto de rebeldía en la oscuridad. Si no podía escapar antes de dar a luz, tendría que encontrar una forma de exponer los crímenes de Valtierra desde dentro del sistema, convirtiéndose en una espía en su propia prisión. Pero primero, necesitaba prueba que convenciera al mundo exterior, evidencia irrefutable que pudiera esmuglear o memorizar. Durante las noches siguientes, comenzó una campaña peligrosa de espionaje dentro de su propio hogar, moviéndose como una sombra en la mansión dormida. Usando su conocimiento de los pasajes ocultos de la casa, descubiertos en exploraciones nocturnas previas, exploró áreas previamente prohibidas, como el ático polvoriento donde cajas antiguas guardaban documentos amarillentos, recolectando evidencia de la operación de Valtierra con el corazón en la garganta. En su estudio, un santuario prohibido lleno de mapas de rutas comerciales y libros de contabilidad encuadernados en cuero, descubrió un libro mayor que registraba transacciones en un código simple pero condenatorio. Entradas meticulosas que detallaban ganancias y entregas. Espécimen MC entregado febrero 1845. Sujeto Savannah, producto Atlanta, pago 900 con bonificación por pureza. Espécimen SH entregado marzo 1846. Sujeto Charleston, producto Augusta, pago 1150 nota, resistencia mínima. Espécimen RP entregado enero 1847. Sujeto Norfolk, producto Baltimore, pago 1200 complicación resuelta. El patrón era claro y horroroso, un negocio de vidas humanas. Espécimen se refería a las madres entregadas a varias ubicaciones después del parto, como paquetes desechables. Producto se refería a los bebés vendidos a compradores en diferentes ciudades, tratados como bienes valiosos. Los pagos aumentaban con el tiempo, sugiriendo que la operación de Valtierra se volvía más sofisticada y lucrativa, con notas sobre calidad genética y potencial reproductivo. Aún más condenatorio era una colección de correspondencia oculta, detrás de un falso fondo en el cajón de su escritorio, cartas selladas con cera que olían a humo de cigarro, cartas de contactos en Charleston, Savannah, Norfolk y otras ciudades costeras detallaban los requisitos específicos de su clientela. Algunos compradores querían niños para adopción por familias adineradas que no podían tener los suyos, con preferencias por rasgos claros o sangre pura. Otros buscaban jóvenes para propósitos no explícitamente declarados, pero fácilmente inferibles del lenguaje codificado, como compañía privada o servicio extendido. El descubrimiento más escalofriante fue una carta fechada solo 2 semanas antes, escrita en papel fino con tinta fresca. Jeremías, el comprador de Charleston ha solicitado específicamente stock gemelo si está disponible. Pago premium de $2,500 por par coincidente en buena condición, con opción para adquisiciones futuras. El contacto de Atlanta ha expresado interés en el potencial reproductivo de genética idéntica, sugiriendo experimentos para maximizar rendimiento. Aconsella cronograma para próxima entrega. HM. La carta estaba firmada con las iniciales HM y llevaba el membrete de una compañía llamada Comercio Marítimo Sureño, basada en Savannah, un nombre que Caridad reconoció de rumores sobre comercio ilegal en los puertos. Caridad se dio cuenta de que Valtierra no operaba solo. Era parte de una red regional que trataba a los seres humanos como ganado para criar, comprar y vender.
un sistema que se extendía como raíces bajo la tierra sureña, conectando plantaciones, ciudades y mares, mientras fotografiaba los documentos con una pequeña cámara que había encontrado entre las pertenencias en el sótano, un artefacto moderno para la época, aparentemente perteneciente a una de las víctimas anteriores de Valtierra, que había intentado recolectar evidencia similar, quizás una inmigrante con conexiones en el norte. Caridad oyó pasos en el pasillo fuera del estudio, suaves pero aproximándose. Rápidamente devolvió todo a su lugar y se deslizó de vuelta a su habitación a través de los pasajes ocultos, su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación, sabiendo que cada incursión era un riesgo mortal. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose a través de cortinas pesadas, tomó una decisión calculada que salvaría su vida o la terminaría inmediatamente, un juego de alto riesgo. Durante la visita diaria del Dr. Fernández, lo confrontó directamente sobre lo que había aprendido, su voz baja pero firme, un desafío en el aire cargado. «Sé lo que están haciendo», dijo en voz baja, fijándolo con una mirada fija que lo hizo visiblemente incómodo, su rostro palideciendo como papel. «Sé sobre la instalación en Savannah, sé sobre los compradores en Charleston y Carolina del Sur, y sé que mi hermana aún está viva, sufriendo en algún agujero que ustedes llaman alojamiento». El rostro del Dr. Fernández palideció, y sus manos comenzaron su temblor familiar, gotas de sudor perlando su frente. Por un momento, pensó que simplemente lo negaría todo, balbuceando excusas, pero en cambio miró nervioso hacia la puerta y se inclinó más cerca de su cama, su aliento agitado. «No entiende», susurró urgentemente, su voz quebrándose. «Esto no es. Nunca pretendí involucrarme en algo tan... El señor Valtierra tiene cierto apalancamiento sobre mi situación, mi licencia médica, la reputación de mi familia, deudas que no puedo pagar, sabe cosas que podrían destruir todo por lo que he trabajado, arruinar a mis hijos. ¿Qué tipo de apalancamiento?» Hayes presionó Caridad, sintiendo debilidad en su confesión, un resquicio en la armadura. «Hace años cometí un error durante una cirugía difícil. Un paciente murió por mi negligencia, pero Valtierra ayudó a encubrirlo, pagando testigos y falsificando registros. Tiene documentos, testigos comprados. Podría arruinarme con una sola palabra a la junta médica, enviarme a prisión». La voz de Fernández se quebró con el peso de su confesión, sus ojos llenos de un arrepentimiento tardío. «Nunca quise ser parte de esto. Pero una vez que estás en la red de Valtierra no hay escape, no hay salida sin perderlo todo». Caridad se dio cuenta de que el Dr. Fernández podría ser su único aliado potencial, un hombre atrapado por chantaje en lugar de codicia, un eslabón débil en la cadena. Pero antes de que pudiera explorar esta oportunidad más a fondo, profundizando en detalles sobre cómo romper el ciclo, oyeron los pasos de Valtierra acercándose por el pasillo, firmes y deliberados. Fernández inmediatamente retomó su comportamiento profesional, ajustando su corbata con manos temblorosas, pero no antes de susurrar una sola palabra que lo cambiaría todo. Esta noche, una promesa o una amenaza que colgaba en el aire. Esa tarde, mientras Caridad yacía en su cama fingiendo dormir, con el sol poniente tiñendo la habitación de rojo sangre, oyó que el Dr. Fernández regresaba a Monterrosa, pero en lugar de su bolsa médica usual, llevaba algo mucho más peligroso. Una linterna que parpadeaba en la oscuridad, cuerda enrollada como una serpiente, y lo que parecía un pequeño revólver metido en su abrigo, brillando siniestramente. El doctor había tomado su decisión, un punto de no retorno. La pregunta ahora era si venía a rescatarla, liberándola de las garras de Valtierra o a asegurar su silencio permanente, eliminando un cabo suelto. El regreso de medianoche del Dr. Fernández a Monterrosa marcó el comienzo de las horas más peligrosas de la vida de Caridad, un clímax de tensión que se sentía como el filo de una navaja. Mientras yacía en su dormitorio oscuro, escuchando conversaciones susurradas que resonaban a través de los corredores de la mansión como fantasmas, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder determinaría no solo su destino, sino el de toda mujer que pudiera caer en la trampa de Valtierra en el futuro, un legado de horror que se extendería si no se detenía. Las conversaciones se acercaron, y pudo distinguir voces distintas, los susurros nerviosos de Fernández, llenos de duda, los comandos calmados de Valtierra fríos como acero, y una tercera voz que no reconocía, más profunda, más ruda, con un acento que sugería orígenes lejanos de la sociedad educada de Georgia, quizás un marinero o un mercader de los puertos. El cronograma se ha adelantado. Oyó decir a Valtierra, su voz un murmullo calculado.
Necesitamos completar la transferencia esta noche antes de que surjan complicaciones, antes de que los rumores del pueblo se conviertan en acción. Pero el sujeto no está debido por otros 4 días, protestó Fernández, su tono suplicante. Inducir el parto prematuramente podría resultar en complicaciones que reducirían el valor del producto, o peor, poner en riesgo la operación entera. El valor del producto es secundario a la seguridad operativa, intervino la voz del extraño, grave y sin emoción. Hemos recibido palabra de que alguien en Lexington ha estado haciendo preguntas sobre mujeres desaparecidas, hablando con familias y revisando registros antiguos. Cuanto más esperemos, mayor el riesgo de exposición, y la red no puede permitirse un escrutinio federal. El corazón de Caridad latió con fuerza mientras se daba cuenta de que discutían su destino inmediato, un plan acelerado por fuerzas externas. Alguien en el pueblo había notado el patrón de desapariciones, quizás un familiar de una víctima anterior, o un periodista curioso, y estaba investigando, removiendo piedras que Valtierra prefería dejar quietas. La red se preparaba para eliminar la evidencia, lo que significaba acelerar su parto y subsiguiente eliminación, borrándola como a las demás. Oyó pasos acercándose a su habitación y rápidamente fingió dormir, controlando su respiración a pesar del pánico que corría por sus venas como fuego. La puerta se abrió lentamente y pudo sentir múltiples figuras entrando, sus sombras alargadas por la luz de la linterna. A través de ojos apenas abiertos, vio a Valtierra llevando una bolsa médica, Fernández con sus manos temblorosas familiares, y un tercer hombre que no había visto antes, alto, de hombros anchos, con el porte de alguien acostumbrado a la violencia, cicatrices en sus manos que hablaban de peleas pasadas. El sedante debería surtir efecto en minutos, susurró Fernández mientras se acercaban a su cama, su voz quebrada. Pero quiero que se note que actúo bajo coacción. Esto viola todo principio de ética médica, todo lo que juré. Tus principios se notan e irrelevantes, replicó Valtierra fríamente, su paciencia agotándose. Administra la inyección o enfréntate a las consecuencias. Mientras Fernández se acercaba con una jeringa que brillaba en la luz tenue, Caridad tomó una decisión en fracciones de segundo que salvaría su vida, un acto de instinto puro. En lugar de continuar fingiendo dormir, de repente se sentó y habló directamente al doctor en una voz lo suficientemente alta para llevarse por toda la mansión. Un grito en la noche. Doctor Fernández, estoy experimentando contracciones severas. Creo que el bebé viene naturalmente ahora mismo. Ayúdenme. El desarrollo inesperado arrojó a los 3 hombres en confusión, un caos momentáneo que rompió su plan. Fernández dejó caer la jeringa, que se rompió en el piso de madera con un estruendo, esparciendo líquido. La expresión cuidadosamente controlada de Valtierra se quebró, revelando la furia fría debajo de su fachada gentil, sus puños cerrándose. El extraño alcanzó dentro de su abrigo, presumiblemente por un arma, pero dudó cuando Caridad gritó, de nuevo en aparente agonía, doblándose como si el dolor fuera real. El parto parece genuino, dijo Fernández después de un examen apresurado, su entrenamiento médico superando su miedo, palpando con manos expertas. Las contracciones son regulares y fuertes. Puede que no necesitemos inducir después de todo, pero debemos actuar rápido. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta era que Caridad había estado cronometrando contracciones falsas en secreto por horas, preparándose exactamente para este momento, usando su conocimiento de los síntomas para engañarlos. Su actuación fue lo suficientemente convincente para forzarlos a su protocolo preparado, pero lo suficientemente temprano para potencialmente disrupting sus planes cuidadosamente trazados, comprando tiempo precioso. Mientras los hombres se preparaban para un parto inmediato, improvisando con instrumentos en la habitación, Caridad vio algo que la llenó de esperanza y terror, un rayo en la tormenta. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver luces, moviéndose a lo largo del camino principal, múltiples antorchas o linternas acercándose a Monterrosa en la oscuridad pre-amanecer, una procesión que crecía en número. Alguien venía, y dado la hora y el número de luces, al menos una docena parpadeando como estrellas caídas, no era una visita social, sino una fuerza organizada. Valtierra notó las luces en el mismo momento, su rostro palideciendo bajo la luz de la lámpara. Se volvió al extraño con pánico apenas controlado, su voz un siseo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, demandó acercándose a la ventana. Tal vez 30 minutos antes de que lleguen a la casa, replicó el hombre, asomándose a través de las cortinas, su mano en el arma. Parece un grupo del sheriff con jinetes armados, quizás 6 u 8 hombres, pero se ven más. Alguien debe haber hablado, traicionado la red.
La revelación de que la aplicación de la ley se acercaba a Monterrosa transformó toda la dinámica, un giro del destino que Valtierra no había anticipado. La operación de Valtierra, tan cuidadosamente ocultada por años, finalmente enfrentaba exposición, un castillo de cartas tambaleando. Pero en lugar de rendirse, eligió escalada, su instinto de supervivencia activándose. «Preparen el protocolo de emergencia», ordenó al extraño, su voz dura. «Fernández, tienes 15 minutos para completar el parto. Después de eso, implementamos contención completa, quemando evidencia si es necesario». Caridad no necesitaba preguntar qué significaba contención completa. Planeaban eliminar toda evidencia de sus crímenes, lo que indudablemente incluía matarla a ella, a su hijo no nacido, y a cualquiera más que pudiera testificar contra ellos, quizás incendiando la mansión para cubrir huellas. Mientras Fernández preparaba a regañadientes un parto forzado, sus instrumentos tintineando, Caridad notó que la señora Donnelly había aparecido en la puerta, silenciosa como un fantasma. El rostro de la ama de llaves anciana estaba surcado de lágrimas y retorcía sus manos en distrés obvio, su lealtad finalmente rompiéndose. «Señor Valtierra», dijo en su acento irlandés denso, su voz temblando pero resuelta, «no puedo ser parte de esto más. Esa chica es apenas más que una niña ella misma, y lo que planean es asesinato, puro y simple, un pecado que manchará nuestras almas para siempre». «Tu conciencia se nota, señora Donnelly», replicó Valtierra sin mirarla, su atención en las luces acercándose. «Pero continuarás siguiendo órdenes o te unirás a los sujetos en Sabana. La elección es tuya, y el tiempo se acaba». La amenaza contra la señora Donnelly reveló otra capa del control de Valtierra. Incluso su personal doméstico eran prisioneros, mantenidos en línea a través de miedo y amenazas contra su propia seguridad, con familias lejanas como rehenes indirectos, pero también sugería que la ama de llaves podría ser una aliada inesperada si Caridad pudiera encontrar una forma de comunicarse con ella, un intercambio de miradas que transmitía solidaridad silenciosa. A medida que las luces acercándose se volvían más brillantes y los sonidos de caballos se volvían audibles, relinchos y cascos en la grava, la tensión en la habitación alcanzó un punto de quiebre, el aire espeso con sudor y miedo. Las manos de Fernández temblaban tan mal que apenas podía sostener sus instrumentos dejando caer una pinza con un clang. El extraño se posicionaba cerca de la ventana con su arma desenfundada, listo para defender. Valtierra paseaba como un animal enjaulado, su refinamiento cuidadosamente cultivado finalmente quebrándose bajo presión, murmurando maldiciones. «Doctor Fernández», dijo Caridad, su voz llevando claramente en el silencio tenso un ancla de calma en el caos. «Antes de proceder, creo que debería saber que ya he documentado todo. Los libros de contabilidad, la correspondencia, los nombres y fechas en el sótano. Lo he registrado todo y hay copias fuera de su alcance». Era un farol desesperado, pero tuvo el efecto intencionado, sembrando duda. Fernández detuvo sus preparaciones y la miró en shock, su rostro drenado de color. Valtierra se giró, sus ojos pálidos ardiendo con furia, acercándose amenazante. «¿Qué dijiste?», demandó, su voz un gruñido. «Dije que he documentado toda su operación», repitió Caridad, encontrando su mirada con coraje desafiante, su voz ganando fuerza. «Cada transacción, cada víctima, cada contacto en su red, incluyendo los nombres de los compradores y las ubicaciones secretas, y si algo me pasa, esa información será entregada a las autoridades, a través de canales que no puede controlar». El farol era parcialmente verdadero. Había visto los documentos y memorizado detalles clave, escondiendo notas en lugares ocultos, pero no tenía forma de entregar información a nadie directamente. Sin embargo, los hombres de la ley, acercándose, sugerían que alguien más ya había recolectado suficiente evidencia para justificar una investigación, un hilo que se desenredaba. La reacción de Valtierra fue rápida y violenta, un estallido de rabia contenida. La golpeó en la cara con suficiente fuerza para tirarla de vuelta contra las almohadas, el sabor de sangre en su boca, pero el golpe solo fortaleció su resolución, despertando una furia interna. «Chica tonta», gruñó, su acento cultivado deslizándose para revelar algo mucho más siniestro debajo, un acento rústico que traicionaba orígenes humildes. «¿Crees que tus patéticos intentos de heroísmo te salvarán? He perfeccionado esta operación por 9 años. Nadie ha escapado nunca, y nadie lo hará.
no mientras yo controle los hilos. Pero incluso mientras hablaba, el sonido de jinetes alcanzó los escalones frontales de Monterrosa, voces gritando demandas. Voces gritaron en la oscuridad, voces oficiales demandando entrada en nombre de la ley, golpes en la puerta principal que resonaban como truenos. El extraño se movió a la ventana y maldijo por lo bajo, su composure rompiéndose. Grupo del sheriff más lo que parecen marshals federales, reportó contando las figuras. Alguien les ha dado suficiente evidencia para justificar una investigación completa, con warrants en mano. La revelación de que autoridades federales estaban involucradas sugería que la red de Valtierra había atraído atención en los niveles más altos, quizás a través de conexiones con el comercio interestatal. El tráfico humano a través de líneas estatales era un crimen federal, y la involucración de marshals significaba que esto no era solo una investigación local, sino un asalto coordinado. La señora Donnelly de repente dio un paso adelante, su rostro surcado de lágrimas transformado por coraje inesperado, un momento de redención. «Fui yo», declaró su acento irlandés grueso con emoción, plantándose firme. «Envié palabra a mi sobrino en Lexington. Trabaja en el tribunal y sabía cómo alcanzar a las autoridades apropiadas, contándoles sobre las desapariciones y los rumores. No podía ver a otra chica inocente desaparecer en ese sótano infernal, no después de años de silencio culpable». Valtierra se volvió hacia ella con rabia asesina, su mano alzándose para golpear, pero antes de que pudiera actuar, la puerta frontal de Monterrosa explotó hacia adentro con un estruendo de madera astillada. Botas pesadas retumbaron a través de los pisos de mármol, mientras hombres armados se esparcían por la mansión, linternas iluminando rincones oscuros. Gritos resonaron por los corredores mientras los hombres de la ley comenzaban su búsqueda sistemática, derribando puertas y revisando habitaciones. «Esto termina ahora», anunció el sheriff Thomas Cruz al irrumpir en el dormitorio, su pistola desenfundada y su placa brillando en la luz de la lámpara, flanqueado por deputies con rifles. Detrás de él venían 2 marshals federales y varios diputados, sus rostros sombríos con determinación, algunos con warrants en mano. El extraño alcanzó su arma, un movimiento desesperado, pero se encontró enfrentando a 6 hombres de la ley armados que no tenían intención de permitirle sacar, disparando un tiro de advertencia al techo. Fernández simplemente se derrumbó en una silla, su rostro enterrado en sus manos mientras el peso de sus crímenes finalmente lo abrumaba, sollozando en silencio. Solo Valtierra mantuvo su compostura, aunque sus ojos pálidos ardían con furia frustrada, un león acorralado. «Caballeros», dijo, intentando recuperar su comportamiento cultivado, extendiendo las manos en un gesto de inocencia. «Me temo que ha habido un terrible malentendido. Esta joven es mi esposa, y está en proceso de dar a luz a nuestro hijo. Seguramente esta intrusión puede esperar hasta después en nombre de la decencia». «Guarde sus mentiras para el juez», interrumpió el sheriff Cruz esposándolo con un clic metálico. «Ya encontramos el sótano, Valtierra. Hemos visto las pertenencias, los registros, todo, y tenemos testimonio de sobrevivientes, incluyendo cartas anónimas que detallan su red». La palabra «sobrevivientes» golpeó a Caridad como un golpe físico, un rayo de esperanza. Piedad podría estar viva aún, junto con otras mujeres presumidas muertas, rescatadas de las garras del olvido. La investigación estaba mucho más avanzada de lo que nadie se había dado cuenta, con agentes infiltrados que habían estado vigilando por meses. Mientras los hombres de la ley aseguraban la escena, esposando al extraño y calmando a las criadas aterrorizadas, el doctor Fernández levantó la vista de sus manos y habló en una voz quebrada que se llevó por la habitación. «Testificaré», dijo en voz baja un quiebre final. «Les contaré todo. La red, los contactos, las ubicaciones donde mantienen a las mujeres, los sobornos a funcionarios. No puedo cargar con esta carga más, no después de ver lo que hemos hecho». Su confesión probaría ser la llave que desbloqueaba toda la conspiración, un torrente de detalles que derrumbaría imperios. Pero primero, Caridad necesitaba atención médica inmediata de alguien que no fuera cómplice en su intento de asesinato, un doctor del pueblo que llegó con el grupo, atendiendo su parto inminente con manos gentiles. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de caos controlado, mientras las autoridades federales transformaban Monterrosa de una casa de horrores en una escena del crimen de alcance sin precedentes, con fotógrafos capturando evidencia y scribes tomando declaraciones, mientras un doctor legítimo de Lexington atendía el parto genuino de Caridad, que había progresado rápidamente debido al estrés de los eventos de la noche, trayendo al mundo a un hijo sano que lloró fuerte en el amanecer. Equipos de investigadores documentaban sistemáticamente cada aspecto de la operación de Valtierra,
desenterrando cajas de documentos y mapas ocultos. El sótano oculto rindió evidencia que excedía incluso las expectativas más sombrías. Más allá de las pertenencias personales de 8 mujeres asesinadas, los investigadores descubrieron registros detallados de una red de tráfico humano que se extendía desde Georgia a Florida, Carolina del Sur y Virginia, con ramificaciones a Nueva Orleans y más allá. La operación había estado generando miles de dólares anualmente a través de la venta de infantes a compradores adinerados, familias estériles que pagaban fortunas por huérfanos perfectos y el tráfico de M100 jóvenes a burdeles y compradores privados por toda la región, usando rutas de ferrocarril para transportes discretos. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando los investigadores siguieron las direcciones del Dr. Fernández a un almacén en Savannah, un edificio decrépito junto al puerto que olía a sal y miseria. Allí, en condiciones que desafiaban la dignidad humana, celdas húmedas con cadenas en las paredes, comida escasa y guardias armados, encontraron a 14 mujeres imprisonmentadas en lo que solo podía describirse como una instalación de crianza, un horror industrializado. Entre ellas estaba Piedad Morales, viva pero severamente traumatizada después de meses de cautiverio, su cuerpo marcado por privaciones pero su espíritu aún intacto. La reunión entre las hermanas tuvo lugar 3 días después en una habitación de hospital en Lexington, donde Caridad se recuperaba del nacimiento de su hijo, un bebé saludable que nunca conocería los horrores que casi reclamaron su vida, acunado en brazos que temblaban de alivio. La recuperación física de Piedad tomaría semanas, con nutrición y cuidados médicos para restaurar su fuerza, pero sus cicatrices psicológicas requerirían mucho más tiempo para sanar, noches llenas de pesadillas que compartían en susurros. Pensé que estabas muerta, susurró Caridad mientras sostenía las manos temblorosas de su hermana, lágrimas mezclándose. Cuando me dijeron que moriste en el parto, el mundo se derrumbó. ¿Me dijeron lo mismo sobre ti?, replicó Piedad, su voz hueca con trauma recordado pero ganando fuerza. Dijeron que tuviste complicaciones y no sobreviviste. Usan esa mentira para romper nuestros espíritus, para hacernos creer que no tenemos nada por qué luchar, aislándonos en la oscuridad. El alcance de la decepción de Valtierra era impresionante en su crueldad, un sistema diseñado para destruir la esperanza. Al convencer a cada víctima de que sus seres queridos estaban muertos, eliminaba la esperanza y reducía la resistencia, convirtiendo mujeres fuertes en sombras complacientes. Mujeres que podrían haber luchado desesperadamente para regresar a familiares, en cambio sucumbían al desespero y aceptaban su destino como stock reproductivo para la red, un ciclo de abuso que se repetía. El testimonio del Dr. Fernández reveló la extensión completa de la sofisticación de la operación, horas de interrogatorios que desentrañaban capas. Valtierra se había establecido como un empresario respetable, cuya riqueza y posición social proporcionaban cobertura perfecta para sus crímenes, asistiendo a galas y donando a iglesias para mantener apariencias. Cultivaba relaciones con oficiales corruptos que podían falsificar certificados de defunción y manipular registros judiciales, sobornando con oro traficado. Mantenía contactos por toda la región que podían transportar víctimas y encontrar compradores para tanto mujeres como niños, usando códigos en telegramas para coordinar. La red había operado con tal eficiencia que procesaban docenas de víctimas anualmente, expandiéndose con cada año. Jóvenes que desaparecían eran oficialmente registradas como muertas en parto o por varias enfermedades inventadas, sus cuerpos enterrados en fosas falsas. Sus bebés eran vendidos a compradores que creían estar adoptando huérfanos de fuentes legítimas. Con documentos forjados que sellaban la ilusión, las mujeres mismas eran transportadas a instalaciones donde se las mantenía vivas para propósitos reproductivos hasta que ya no eran útiles, momento en que simplemente desaparecían por completo, quizás vendidas al exterior o eliminadas en silencio. El método de selección de víctimas de Valtierra era particularmente siniestro, un patrón que los investigadores trazaron a través de años. Apuntaba específicamente a mujeres aisladas por circunstancias, huérfanas, viudas, inmigrantes sin conexiones locales, atraídas con promesas de salvación. Se presentaba como un pretendiente generoso, ofreciendo rescate de situaciones desesperadas, haciendo que sus víctimas estuvieran agradecidas por una atención que en realidad era el comienzo de su pesadilla, un cebo dulce que ocultaba el gancho. El juicio que siguió se convirtió en uno de los casos criminales más sensacionales en la historia de Georgia.
un espectáculo que llenó tribunales y periódicos por meses. La red de Valtierra implicó a ciudadanos prominentes en múltiples estados, llevando a arrestos que alcanzaron los niveles más altos de la sociedad, desde banqueros hasta políticos que habían mirado para otro lado por ganancias, compradores adinerados que habían comprado niños traficados sin saberlo, o quizás sabiéndolo. Enfrentaron prosecución por sus roles en la conspiración, sus mansiones registradas y sus secretos expuestos. Oficiales corruptos que habían falsificado registros fueron despojados de sus posiciones y sentenciados a prisión, cadenas que reemplazaban sus badges. La cooperación del Dr. Fernández con las autoridades le ganó una sentencia reducida, pero pasaría el resto de su vida atormentado por su complicidad en las muertes y sufrimiento de docenas de inocentes, viviendo como un paria en un pueblo lejano. Su testimonio detallado proporcionó a los fiscales la evidencia necesaria para desmantelar toda la red y asegurar que sus víctimas sobrevivientes recibieran justicia, incluyendo compensaciones y apoyo. El coraje de la señora Donnelly al contactar a las autoridades fue reconocido como el factor clave que derribó la operación, un acto de valentía que salvó vidas. Las conexiones de su sobrino en el tribunal habían proporcionado acceso a marshals federales especializados en investigar casos de tráfico humano, un equipo que había estado rastreando pistas por semanas. Sin su disposición a arriesgar su propia seguridad, rompiendo años de silencio, Caridad y countless otras mujeres habrían desaparecido sin rastro, tragadas por la oscuridad. El almacén en Savannah rindió horrores adicionales que impactaron incluso a investigadores experimentados, habitaciones llenas de testimonios vivos. Mujeres que habían estado imprisonmentadas allí por años describieron un programa sistemático de crianza forzada, experimentación médica con drogas, para inducir fertilidad y tortura psicológica, diseñada para romper sus espíritus y hacerlas complacientes, con guardias que vigilaban día y noche. Aquellas que resistían eran sometidas a castigos que a menudo resultaban en lesiones permanentes o muerte, cuerpos dispuestos en el río cercano. La instalación también contenía registros detallados de compradores por toda la región, incluyendo familias prominentes que habían comprado niños y hombres adinerados que habían comprado mujeres para uso privado, un escándalo que sacudió la sociedad sureña. La lista de clientes de la red leía como un directorio de la élite, revelando que la operación de Valtierra había penetrado los niveles más altos de respetabilidad, con nombres que aparecían en invitaciones a bailes y reuniones políticas. A medida que la investigación se expandía, se descubrieron instalaciones adicionales en Charleston, Norfolk, Augusta y hasta en Nueva Orleans, cada una un nodo en una web vasta. El alcance de la red era tan extenso que las autoridades federales estimaron que había traficado cientos de mujeres y niños en el curso de casi una década, con ramificaciones internacionales a través de barcos a Cuba y México. El impacto económico solo era staggering. Los investigadores calcularon que la operación había generado más de $60,000 en ganancias ilegales, una fortuna equivalente a millones en moneda moderna, lavada a través de bancos complacientes. Jeremías Valtierra fue ejecutado por ahorcamiento el 20 de enero de 1853, después de ser condenado por 19 cargos de asesinato, secuestro y tráfico humano, un veredicto que resonó en los tribunales. Mantuvo su inocencia hasta el final, alegando que era simplemente un empresario que había sido malentendido por una sociedad que no podía apreciar su visión de mejora humana a través de crianza selectiva, un delirio eugénico que horrorizó al jurado. Su ejecución atrajo multitudes de toda la región, con muchas familias de víctimas viajando cientos de millas para presenciar la justicia servida, un cierre parcial a su dolor. Entre ellas estaban Piedad y Caridad Morales, que habían pasado meses testificando en varios juicios y ayudando a las autoridades a localizar otras víctimas por toda la red, sus voces convirtiéndose en faros de verdad. La supervivencia y coraje de las hermanas en exponer los crímenes de Valtierra las convirtieron en figuras celebradas en la lucha contra el tráfico humano, con artículos en periódicos que las llamaban las gemelas que derribaron un imperio del mal. Su historia fue publicada en periódicos por todo el país, sirviendo tanto como advertencia sobre los peligros enfrentados por mujeres vulnerables, como inspiración para otros que podrían encontrarse en circunstancias similares, incentivando reformas en la protección de viudas y huérfanas. El hijo de Caridad, a quien nombró Tomás en honor al sheriff Cruz, creció conociendo la historia completa de su nacimiento dramático, educado en las lecciones de resiliencia. Más tarde se convirtió en un abogado prominente,
especializándose en casos involucrando crímenes contra mujeres y niños, dedicando su vida a asegurar que predadores como Valtierra nunca pudieran operar con impunidad nuevamente, fundando organizaciones que ayudaban a víctimas. Piedad eventualmente se casó con un ministro amable de Lexington, quien la ayudó a sanar de sus experiencias traumáticas con paciencia y fe. Aunque nunca se recuperó completamente de sus meses en cautiverio, encontró propósito trabajando con otras sobrevivientes y abogando por mejor protección de mujeres vulnerables, viajando para dar charlas en iglesias y asambleas. Su propia hija, que había sido recuperada de compradores en Carolina del Sur a través de una redada coordinada, fue reunida con su madre a través de los esfuerzos de investigadores federales, un milagro que selló su familia. La finca de Monterrosa fue vendida para pagar restitución a las víctimas de Valtierra y sus familias, un fondo que ayudó a muchas a reconstruir vidas. La mansión misma fue eventualmente demolida, después de que residentes locales se quejaran de que se había convertido en una atracción turística mórbida, con curiosos llegando para ver el lugar maldito. La tierra fue dividida y vendida a granjeros locales que gradualmente borraron todas las trazas de los horrores que habían ocurrido allí, plantando algodón, donde una vez hubo secretos enterrados. El doctor Fernández sirvió 9 años en prisión, antes de ser liberado bajo la condición de que nunca practicara medicina nuevamente, un castigo que lo dejó roto. Pasó sus años restantes trabajando como clerk en una pequeña farmacia de pueblo, viviendo en silencio con el peso de sus crímenes, evitando miradas acusadoras. Murió en 1860, reportedly aún atormentado por pesadillas sobre las mujeres y niños cuyo sufrimiento había habilitado, susurrando confesiones en su lecho de muerte. La señora Donnelly fue premiada con una recompensa sustancial por las autoridades federales por su rol en exponer la red, dinero que usó para regresar a Irlanda, donde vivió cómodamente por el resto de su vida, escribiendo cartas a su sobrino sobre redención. Su sobrino, que inicialmente contactó a las autoridades, se convirtió en un oficial de corte respetado especializado en investigar crímenes contra mujeres, un legado de coraje familiar. La investigación más amplia en la red de Valtierra llevó a condenas de más de 35 individuos a través de 6 estados, un golpe al bajo mundo. El caso estableció precedentes legales importantes para prosecución de tráfico humano y forzó a las autoridades federales a desarrollar nuevos métodos para investigar crímenes que cruzaban fronteras estatales, incluyendo redes de informantes. El impacto del caso se extendió lejos del tribunal, cambiando sociedades. Las revelaciones sobre cómo la sociedad respetable podía ocultar crímenes tan monstruosos llevaron a reformas en cómo se investigaban casos de personas desaparecidas y cómo se verificaban certificados de defunción, con leyes nuevas que requerían verificaciones independientes. El uso sofisticado de conexiones comerciales legítimas como cobertura para actividad criminal cambió cómo las autoridades abordaban investigaciones de crímenes de cuello blanco, escrutando empresas con más rigor. Para las sobrevivientes, la recuperación fue un proceso largo y difícil, marcado por terapias primitivas y apoyo comunitario. Muchas de las mujeres rescatadas de las instalaciones de Valtierra lucharon con trauma físico y psicológico que las afectaría por el resto de sus vidas, formando grupos de apoyo donde compartían historias. Redes de apoyo se desarrollaron orgánicamente, mientras las sobrevivientes encontraban fuerza en compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente a sanar, creando comunidades que perduraron. El caso también resaltó la vulnerabilidad particular de mujeres que carecían de conexiones familiares o recursos financieros, exponiendo cómo la pobreza las hacía presas fáciles. Abogados de reforma usaron el caso de Valtierra para impulsar mejores protecciones legales para huérfanas, viudas e inmigrantes que a menudo eran blanco de predadores debido a su aislamiento, estableciendo refugios y leyes contra el acoso. Años después, mientras Caridad se sentaba en su hogar cómodo, viendo a su hijo jugar con sus nietos en un jardín libre de sombras, a menudo reflexionaba sobre cómo fácilmente su historia podría haber terminado de manera diferente, un hilo frágil en el tapiz del destino, el coraje de una ama de llaves irlandesa, la culpa de un doctor corrupto, y la persistencia de investigadores federales se habían combinado para salvar su vida y exponer una red que de otro modo podría haber continuado operando por años. Además, la investigación reveló capas adicionales de corrupción, como cómo Valtierra había infiltrado círculos políticos locales para asegurar protección,
donando a campañas y chantajeando legisladores, y cómo algunos de sus contactos habían extendido la red a rutas marítimas para exportar víctimas más allá de las fronteras sureñas, agregando un elemento internacional que complicó aún más la persecución, con barcos fantasma que llevaban cargas humanas a islas lejanas. Los registros oficiales del caso, incluyendo testimonios detallados de sobrevivientes y evidencia documentada de las operaciones de la red, fueron sellados por 60 años para proteger la privacidad de las víctimas y sus familias, un velo de discreción. Cuando finalmente se abrieron a investigadores en 1912, proporcionaron a los historiadores una visión sin precedentes de los crímenes ocultos que florecieron en la sociedad estadounidense antebellum, incluyendo detalles sobre cómo la economía del algodón y el ferrocarril facilitaban el movimiento secreto de personas traficadas, un lado oscuro del progreso. Pero quizás el impacto más duradero del caso de Valtierra fue su demostración de que, incluso las empresas criminales más sofisticadas, podían ser derribadas por el coraje de personas ordinarias dispuestas a arriesgar todo por justicia. La decisión de la señora Donnelly de contactar a las autoridades, la eventual cooperación del Dr. Fernández con investigadores, y la determinación de las hermanas Morales de sobrevivir y exponer la verdad, se habían combinado para salvar countless vidas y entregar justicia para los muertos. Sin embargo, en las noches tranquilas, Caridad se preguntaba si todo había sido revelado, si alguna instalación remota aún operaba en las sombras, o si víctimas olvidadas languidecían en lugares no descubiertos, un suspense que perduraba como un eco. La historia de Piedad y Caridad Morales sirve como recordatorio de que en los rincones más oscuros de la historia estadounidense, el tráfico humano y la explotación florecieron bajo la protección de riqueza, respetabilidad y aislamiento social. Pero también demuestra que la justicia, aunque a veces demorada, aún podía lograrse a través de los esfuerzos combinados de individuos valientes, dispuestos a luchar por lo correcto, un faro en la oscuridad que ilumina el camino para generaciones futuras. Y aunque el caso cerró muchas puertas a la oscuridad, persisten preguntas sobre si todas las instalaciones y víctimas fueron descubiertas, o si sombras de esa red aún acechan en los anales olvidados de la historia, esperando ser desenterradas.